que Ana tiene acompañamiento con el grado de noveno, ya que ella orienta junto a la profesora Karen. Entonces ella nos acompaña, pero ahorita más tarde. Pero sí, pues si ustedes lo consideran, ustedes saben que se pueden comunicar conmigo al correo, que se pueden comunicar conmigo al celular. Cuéntenme en qué dificultades se les ha presentado para poder desarrollar las guías, porque si ha sido menos de la mitad del curso, pues me refiero al grado 10.1, vuelvo y digo, no sé en qué condiciones estará el grado 10.2, pero sí, pues me preocupa en términos, pues ahí surgen las preguntas, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Será que de pronto no, o sea, las guías no han sido entendibles, no, sí, no, de pronto no comprenden qué es lo que se va a hacer, o las guías están muy densas y hay que presentarlas en un corto plazo, pero si me lo quieren comentar, vuelvo y digo, me pueden escribir y me pueden decir qué dificultades han tenido. No estamos exentos también de que surjan algunos problemas a nivel familiar o que puedan pasar algunas situaciones de vida que nos afecten, que me pueda enfermar. O sea, algún chico estuvo enfermo y la acudiente me escribió, yo entiendo esas situaciones. Es más, o sea, cuando eso ocurra, piensen en ustedes. Piensen en ustedes, o sea, lo principal es la vida, que me atiendan, tener el diagnóstico, sentirme bien. ¿Sí? Eso es lo que importa. Lo académico se deja a un lado. Pero, pues si no hay ese tipo de limitaciones o de situaciones, quisiera entender qué pasa y por qué no estamos desarrollando las actividades. ¿Listo? Igual no sé, o sea, cada uno tiene su contexto, cada uno tiene sus experiencias. Me imagino que cada caso será un caso muy particular. Listo. Entonces, sabiendo los objetivos que teníamos en la guía, la idea hoy es trabajar el tema del ensayo. Comprender otra vez, como repasar, porque ustedes ya lo vieron, los que hicieron la actividad, trabajar su estructura, porque la actividad que viene y la que ya está dispuesta, no sé si alguien ya la haya visualizado, la que está dispuesta aquí en Teams, que es para entregar luego de Semana Santa, tiene dos componentes. Bueno, pero si quieren lo dejamos para el final, si no entro a hablar de la nueva guía y no lo sé. Pero me adelanto. Allí hay que hacer un ejercicio de escritura, ¿cierto? Ya nos hemos ejercitado en leer un poco, de aplicar unas técnicas para leer, pero ahora vamos a proyectar eso en escribir, ¿cierto? Tenemos que aprender a escribir. Escribir, a algunos se nos facilita, para otros es un tema más complicado. Y el próximo ejercicio pues nos invita a eso, porque si ustedes van a elaborar un proyecto de investigación, pues digamos que deben tener dos cualidades básicas, que son saber leer y saber escribir. Y vamos a aprender a escribir bajo esta modalidad o bajo este tipo o tipología textual, que es el ensayo. Bueno, entonces voy a publicar aquí el ejercicio. Yo hice el mismo ejercicio que ustedes, ¿cierto? Hice la lectura, hice las notas al margen, marqué con un color las palabras desconocidas, me inventé otras convenciones, ya les voy a mostrar. Y la idea es ir hablando un poquito de ese documento y a partir de hablar del documento, ir identificando las partes que lo componen. Y antes de ir pues al documento, también quiero felicitar a los que me entregaron el trabajo. En realidad, los que me han entregado el trabajo han evidenciado que tienen bastantes competencias en temas de escritura y de lectura. O sea, la redacción que hacen es muy, muy buena, muy coherente. Tienen un buen manejo del lenguaje. Bueno, creo que de verdad los trabajos que me han entregado están en un nivel muy, muy alto. Uno que otro, pero en realidad muy pocos, pero creo que no reunieron o no se ajustaron a los criterios, pero porque de pronto no hubo un entendimiento de lo que se debía hacer. Y ahí, para quienes de pronto, bueno, ojo a lo que voy a decir. Quienes no me entregaron la guía anterior tienen plazo de esta semana, si les parece, para entregarla. A mí, no sé Ana, o sea, no me meto en el terreno de Ana con 10.2 porque no sé si Ana, pero ustedes le pueden preguntar. Profe Ana, usted nos permite presentar la guía anterior y ella les dirá sí o no.
Ya, simplemente es una respuesta. Para 10.1, quienes no me hayan entregado la anterior, la que vamos a explicar hoy, me la pueden entregar esta semana. Y quedaría pendiente la última, ¿listo? La que vamos a explicar ahorita al final. Bueno, y creo que hubo un inconveniente y es que entendieron que debían aplicar las técnicas de lectura a la primera parte del documento que hablaba sobre el ensayo. Pero la idea era aplicar las técnicas de lectura al ensayo que hablaba sobre problemática ambiental. Digamos que la primera parte del documento lo que quería era contextualizar el tema de lo que era un ensayo y sus componentes, simplemente tenía ese objetivo y cumplía esa función en la guía, y las preguntas todas iban referidas al ensayo como tal. Al ensayo había que aplicarle las técnicas de lectura, y a partir del ensayo había que diligenciar la matriz. No tenía nada que ver la primera parte, era simplemente para contextualizarlos. Pero me di cuenta que cometí un error y por una palabra, fíjense, por una palabra pueden generarse confusiones. Por eso el lenguaje hay que saberlo manejar porque puede ser peligroso. Resulta que la pregunta dice, ¿qué decía la pregunta? Esperen que acá tengo las guías. Ay, bueno, decía ejercicio 1 como algo de leer el texto, pero yo no escribí leer el ensayo. Entonces, muy seguramente como yo escribí texto y no definí qué era el ensayo propiamente, pues ustedes entendieron que lo que debían hacer era solamente aplicar las técnicas de lectura de esta primera parte, pero las técnicas de lectura había que aplicarlas directamente en el documento. Bueno, entonces ya hacemos el ejercicio, espero que todos participemos a partir de lo que leímos. La idea es recuperar, bueno, además de que en el fondo lo que intentamos es destacar el contenido de un ensayo y evaluar este ensayo a la luz de lo que ya entendimos que es. La idea es también apropiar lo que el autor nos dice allí, que creo que es un tema que tiene vigencia y que nos invita a generar conciencia. Bueno, este parece un discurso cliché, ¿cierto? Porque todos hablan de cuidar en el medio ambiente, pero finalmente en la práctica no lo hacemos. Pero de todas maneras sí es un tema que debemos rescatar y que debemos pensar. Sobre todo entendiendo que hay algunos de ustedes que están en SENA, y que mucho de lo que trabaja SENA tiene que ver con todas estas buenas prácticas relacionadas con el buen uso de los recursos, ¿no? Bueno, entonces voy a proyectar aquí. Lo que voy a proyectar lo van a encontrar ya en Teams, ¿listo? En el equipo, en las publicaciones del equipo, que es de clase, ¿no? Porque hay un equipo para 10.2, un equipo para 10.1, pero hay un equipo donde estamos todos, que es este, que es el equipo de la clase. Perdón, mientras lo busco. Y perdón, les pido de nuevo disculpas si me saca, pero no sé, a mí desde la semana pasada, no sé si les ha sucedido a ustedes, pero Teams está molestando y me saca. Bueno, efectivamente me sacó, tranquilos, ya volví. Espérenme un momento.
Listo, me dicen si ya están viendo la pantalla. Me dicen si la están viendo porque no sé, acá yo la veo, pero no sé si ustedes la pueden ver. Sí, profe, ahí la estamos viendo. O bueno, ¿Listo? yo. Listo, gracias. Listo, entonces, este ejercicio lo subí ahí a Teams. Es el ejercicio que yo hago. Esta es mi lectura del documento. Entonces, como podrán observar, bueno, empecemos por técnicas de lectura. Lo primero que hago es mirar el título y antes de leer, poder pensar, bueno, el autor va a hablar de la problemática ambiental a nivel mundial. ¿A qué se referirá? Entonces aquí yo escribí, se va a hablar de los problemas ambientales a nivel mundial, se menciona qué y dónde. Fíjense, el título es fundamental para contextualizar. Y hablo del título no solamente por el ejercicio que viene, que es que ustedes van a elaborar un ensayo acerca de una problemática o las problemáticas ambientales que hay en su localidad, sino porque, pues, la idea es darle la entrada al lector, llamar la atención del lector. Yo creo que todos nos fijamos primero en el título antes de empezar la lectura de algo, pero además debo contextualizarlo. Cuando me dice la problemática ambiental a nivel muy general, y si no tuviera a nivel mundial, pues yo quedaría un poco en la incertidumbre de saber, bueno, me va a hablar de problemática ambiental, pero es un concepto muy amplio. Y si me escribe a nivel mundial, pues ya seguiremos diciendo que sigue siendo amplio. Considerar en 12 páginas, que es las que tiene el ensayo, hablar de las problemáticas ambientales en todo el planeta, pero ya me está contextualizando, no me está diciendo que me está hablando de problemática ambiental a nivel de la localidad, a nivel de Colombia, a nivel... Entonces es muy importante que el título me contextualice, ¿cierto? Que se refiera digamos, al tema central, que aquí está, la problemática ambiental, y se refiera al lugar. Ahí me lo contextualiza. Entonces, problemática ambiental a nivel mundial. Ténganlo muy en cuenta a la hora de colocar el título en su ensayo. O sea, si usted va a hablar de Puente Aranda, que es la localidad donde vive, no sé, quizás el título de su ensayo sea la contaminación por CO2 en Puente Aranda. Pero fíjese que usted me está dando un problema ambiental, lo está de una vez incluyendo en el título. Yo sé que va a hablar específicamente de la contaminación por CO2 y me está diciendo dónde. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a hacer la tesis para SENA, muy posiblemente, creo que el título es Plan de Monitoreo Ambiental. Fíjense que cuando uno dice Plan de Monitoreo Ambiental, bueno, ya se está refiriendo a que ahí hay como un conjunto de instrucciones respecto a las prácticas que se generan en una empresa y que están relacionadas con el ambiente. Pero no podemos poner un título que no me vaya a dar cuenta de lo que dice acá, porque la idea es que no, bueno, que no nos engañen, ¿no? Pues usted puede buscar un título muy llamativo, pero si el título no tiene mucho que ver con lo que escribió, pues está engañando de cierto modo a quien lo va a leer. Tiene que haber una relación extrema, tiene que utilizar, vuelvo y digo, las categorías o el tema clave y tiene que contextualizar. Bueno, acá me dice que lo escribieron, una fecha también es muy importante, 2014, porque yo me remonto al escenario desde el cual me están hablando, ¿sí? Es más, aunque averiguar por este autor fue complicado, por eso no les puse a averiguar por él, pero el ideal es que uno averigüe, ¿cierto? Al final me va a decir quién es por acá. Dice que escribe del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pero buscar sobre él es bastante complejo, dado que aquí no nos da mayores datos. Por eso no los puse a buscar respecto a él. Hay una información básica que aparece al final, pero como dijimos con Ana en días anteriores, la idea es conocer desde qué perspectiva nos está presentando el documento. Bueno, listo. Entonces, esta primera parte, me refiero a la primera hoja del documento, empieza con algo que es la primera parte de un ensayo. Bueno, en un ensayo escribimos el título
¿Y qué seguiría, según lo que leímos? ¿Qué sigue después del título del ensayo? ¿Quién nos quiere decir? ¿Quién habló por aquí? Que no lo escuché. Yo, Introducción. la tesis. Sí, sí, muy bien. Bueno, entonces, un ensayo está compuesto por ¿quién? Introducción, ¿qué más? La tesis. Argumento. Listo, en la introducción está la tesis. Sí, señor, muy bien. Ya vamos a decir qué es la tesis. Listo, entonces la introducción. Bueno, entonces, ya que ustedes se centraron, porque la pregunta iba relacionada con que me dijeran un ensayo a nivel general, ¿cuáles son sus componentes? Ahí nos dicen que son 4, pero vamos a ir trabajando entonces uno por uno, si de pronto les parece mejor. Entonces, en esta primera parte encontramos la introducción. El ensayo que ustedes van a realizar, entonces ya tiene un título y va a tener una introducción. ¿Qué elementos conforman la introducción? Por aquí nos dijeron que la introducción tenía una tesis. Fíjense que acá la profesora Andrea la encontró. Es fundamental. Cuando yo les lea el ensayo, lo primero que voy a buscar es la tesis. ¿Qué es la tesis? ¿Qué será según lo que vieron allí en el documento? No cuál es, ahorita miramos cuál es la tesis de este documento, sino qué es. No la tesis como proyecto, porque la tesis, pues es el proyecto que ustedes van a elaborar, eso también se le llama tesis, sino la tesis dentro de un ensayo argumentativo, ¿qué es? Es como la Es una idea, sí, negación como una sobre un idea para problema. debatirla. Si quieren, levanten la manita. Y ya miro quién está por allí levantando la manita. Listo, Cristian David. Es una afirmación, una negación, Ajá, una pregunta sobre algún tema polémico. listo. Haider. Ah, no, sí, profe, como lo mismo, como una idea para debatirla. Muy bien. Emerson. Que es casi una opinión personal, pues que puede ser debatible. Muy bien. Entonces, fíjense que el ensayo no es una mera descripción. Yo no podría decir que esta primera parte es un ensayo. ¿Por qué? Porque esta primera parte es un texto informativo. Ahí no está discutiendo nada, me está informando respecto a lo que es un ensayo y ya, es descriptivo. Aquí, si se dan cuenta, es un texto de un tipo argumentativo. Argumentativo quiere decir que él me plantea una tesis es una, como decían los compañeros, una afirmación o va a negar algo, ¿cierto? Respecto a cualquier realidad. Recuerden que el ensayo también se refiere a una realidad, no se refiere a algo que sea ficticio, dice en la primera parte del documento. Entonces, él va a hacer una afirmación, o sea, él considera que la problemática ambiental es esto, o él considera que la problemática ambiental se produce por esto. Y él va a defender como si estuviera en un juzgado, ¿sí? Donde le piden pruebas de algo, no sé, él está asegurando que él es inocente, pero él tiene que presentar evidencias y él tiene que enunciar argumentos para poder defender su inocencia. Entonces, ustedes exponen la tesis, vuelvo y digo, puede ser una afirmación o puede ser una negación. Es una oración completa con sentido y a partir de eso, pues todo el texto gira en torno a esa tesis, porque usted lo que va a hacer es defender lo que dice ahí, defenderlo. El lector se dará cuenta si esa defensa es convincente o no, o si realmente carece de argumentos. Este autor cometió un error, bueno, digamos que este ensayo carece de varios elementos para que pueda ser confiable. No digo que no esté bien escrito, es coherente, está bien escrito, llama la atención, llama a la reflexión, genera polémica, o sea, tiene los componentes de un ensayo, pero ¿qué le falta? ¿Qué le falta para que sea más creíble, para que sea más sólido? Por ahí varios lo descubrieron. ¿Qué le falta? Ahí están las pruebas. referencias. Esto es una prueba. Esto es una prueba, pero ¿qué le falta a esa imagen? La referencia o el link. La referencia. Sí, señor.
Decíamos que esto le podríamos decir a este autor, a Antonio Tomás, que esto es plagio, porque, bueno, si ustedes le dan clic sobre la imagen va a aparecer el lugar de donde él la tomó, pero acá debe aparecer enunciado de donde él la tomó. Primero, porque si a mí me interesó mucho el ensayo, ¿cierto?, de Antonio Tomás, pues muy posiblemente no se vuelva a tomar esta imagen para mi ensayo, pero necesito referenciar que la tomé directamente de Antonio Tomás o me voy a la fuente de donde la tomó Antonio Tomás. Pero necesito decirle al autor dónde la puede encontrar, de dónde, o sea, que él no es de su autoría. Puede ser que la imagen la hayan hecho ustedes, pero ustedes también deben escribirle que es de autoría propia. O sea, el lector necesita saber de dónde salió esa imagen. Y es obligatorio, o sea, no es si quiero o no quiero. Y él se equivocó en esto. Y son argumentos muy convincentes. Por ejemplo, acá nos habla y hace una relación, ¿cierto? Y dice que en color rosado, bueno, no sé cómo se ve ahí, están los países que tienen mayor emisiones de CO2 y que nos demos cuenta que están en el hemisferio norte, que son los países que llamamos países desarrollados o industrializados. Y que los que están en verde son aquellos países que se ubican por debajo de esa línea, la mayoría, que son los países que llamamos en desarrollo. Pero las emisiones de CO2, si comparamos, por ejemplo, comparemos a Sudamérica, y en realidad, que acá vamos, yo de una vez voy a hacer una crítica a este mapa. ¿Qué creen ustedes que hay también de equivocado en el mapa? Miren bien la forma. Bueno, resulta que están muy grandes las proporciones, ¿cierto? Norteamérica no es tan grande en relación con Centroamérica y Sudamérica, ¿o sí? África, listo, África no es tan pequeño en relación con Europa. Europa es muy pequeño en realidad. Yo les invito a ver unos videos, esto es interesante, en YouTube, sobre el mapa miente, búsquenlo así, el mapa miente, y este mapa miente mucho. Y en realidad, pues algunos considerarán que hay unos intereses políticos tras la elaboración de los mapas y la forma como nos los muestran, porque siempre nos van a mostrar a los países del norte que consideramos desarrollados como los países, bueno, primero que están en el norte y tenemos una concepción de norte como lo mejor, ¿no? Habitualmente el norte, es más, el que tiene norte tiene una visión, el que tiene norte tiene un horizonte, el que está en el norte es el que tiene mejores condiciones. Bueno, pero en realidad en nuestro planeta no tiene ni norte ni sur, o sea, no es el que está establecido, porque si salimos del planeta y lo vemos desde como si fuéramos unos astronautas, nos vamos a dar cuenta que no hay un norte ni sur. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el sur? Entonces, simplemente son coordenadas que se han establecido, digamos, de forma arbitraria. Lo podríamos voltear y podríamos decir que este es el norte, ¿cierto? Que África y Sudamérica son el norte. Pero bueno, igualmente nos muestran siempre un mapa donde los países más desarrollados son más grandes y no es real. Hay también unos programas donde ustedes pueden ingresar y pueden mirar el tamaño verdadero de cada país y se van a encontrar con varias sorpresas. Uno dice, pero en el mapa no se ve así, y en realidad no. Es que, bueno, otros nos dirán que en realidad la explicación es que por la forma de la Tierra, que es esférica, ¿cierto? Por su forma, no puede plantearse en un plano. Entonces, que es difícil, o sea, como les digo yo, al abrir la naranja, digamos que la Tierra es una naranja y al abrirla, pensemos en la cáscara de esa naranja, nos queda un poco deforme. Entonces, que es imposible llevar a un plano, un mapa, pues la forma real o las proporciones reales de los continentes. No es posible todavía y no existen como las técnicas para poderlo hacer. Otros dirán que es por intereses políticos, que hay ahí escondido un interés. Bueno, listo, veo el tema y ya me salí. Listo, vamos acá. Entonces, decíamos que la tesis es como el argumento que va a defender el autor. Varios los descubrieron, los felicito. Otro
Otros no me escribieron literalmente la tesis, pero la dijeron con sus propias palabras, muy bien, la descubrieron. Otros la colorearon algunos no hicieron esto, ¿cierto? No hicieron las notas. Estas son las notas al pie, fíjense. No sé si todos sepan cómo se hacen estas observaciones al lado de los párrafos. ¿Hay alguien que desconozca cómo se hace? No, profe. Yo no. ¿Quién no? Aquí hay una opción, venga a ver, es que acá estoy. Mira, insertar nuevo comentario. ¿Listo? Entonces digamos que yo quiero acá, estoy leyendo, y voy a colocar un comentario aquí. Las modas, el ocio, la electrónica, las prisas, el dinero, todos estamos sometidos a las pautas que nos dicta el mundo moderno. Listo, yo quiero colocar allí, ya les digo, les recuerdo que ponemos al margen. Listo, mira que aquí aparece el cuadro que me da la posibilidad de escribir ¿qué puedo escribir acá en nota al margen? ¿Qué entiendo yo de eso? ¿Qué me están diciendo ahí? ¿O por qué me parece importante? ¿O rescato una idea? Entonces, estamos sometidos, voy a escribir acá con mis propias palabras, a los valores, voy a escribir, a los valores modernos, listo. Cuando yo vuelva a mirar el documento, solamente voy a mis notas y ya recuerdo qué es lo que dice, no tengo que volverlo a leer, porque ya aquí, en las notas, resalté lo más importante. ¿Listo? Recuerda, vas a insertar y vas a nuevo comentario y subrayas la parte sobre la cual quieras hacer el comentario. Si ustedes hacen sus trabajos en Word y los suben a Teams, muy posiblemente yo les puedo evaluar así. ¿Listo? Yo les hago observaciones así la mayoría de las veces cuando me lo presentan en Word. Bueno, no sé si se entendió lo de las notas al margen. Escribo en la nota al margen qué entendí yo de ese párrafo, por qué me pareció importante, si tengo alguna pregunta. Dime, qué pena. No, profe, que sí entendí. Listo, va. Bueno, entonces sigamos. Primera parte, introducción. La introducción empieza con un tema llamativo que me contextualice de qué me van a hablar, el tema principal y a dónde corresponde ese escenario. Fíjese que el autor lo hace ver, antes de volver a la tesis, lo hace ver muy interesante porque él relaciona la Tierra con una máquina y hace toda la metáfora, establece toda la relación hasta que finalmente ya desarrolla el cuerpo del trabajo. Pero toda la primera parte es eso, relacionar la Tierra con una máquina. Y dice que como que empieza a generar, a problematizar diciendo que esa máquina tiene un límite. ¿Sí? Así como nosotros pocas veces, no sé, nos ponemos la mano en el corazón, pero en el sentido de saber que tenemos un órgano que desde el mismo momento en que nos engendraron, ahí, bueno, empieza, ¿cierto? Está funcionando todo el tiempo hasta que tenemos 50, bueno, hasta el momento en que morimos, pero no nos damos cuenta de ese corazón ahí latiendo y nunca dejó funcionar. Todo el tiempo estuvo funcionando como una maquinita. Pero el corazón también tiene un límite, la Tierra también tiene un límite, está todo el tiempo funcionando, produciendo, funcionando, pero los excesos del ser humano en varios aspectos han generado que la Tierra tienda ya a desabastecerse, digámoslo así, porque hemos generado la idea de que la Tierra es como un refrigerador donde vamos a encontrar a toda hora y a cualquier momento lo que necesitamos, pero resulta que ese refrigerador también puede quedarse vacío en algún momento. Bueno, entonces la tesis era la siguiente. Todos los organismos vivos interactúan entre sí con el resto de los elementos físicos y químicos que existen en él en mayor o menor medida. Y esas interacciones son el motor que mantiene nuestra gran máquina en marcha. Pero cuando esas interacciones sobrepasan unos límites, los efectos pueden llegar a ser tan grandes que el sistema de reciclaje natural no da abasto para recuperarse de la agresión, desembocando en situaciones de extrema gravedad. ¿Qué nos dice ahí? Que necesariamente hay una interacción entre los seres vivos, ¿cierto? No solamente el hombre, sino todos los organismos vivos, aquí no menciona solamente el ser humano, con el planeta, con los recursos naturales. Me encantó mucho y acá resalto, si está por ahí Juan Andrés, en algún momento tú en las observaciones o en los comentarios que realizas dices que
que de por sí, desde el mismo momento en que el ser humano se relaciona con el ambiente, genera un impacto. Sí, tienes toda la razón. Y acá nos lo están explicando también. Los demás animales, los conejos, no voy a hablar del ganado porque el impacto del ganado también es notorio. Los pájaros, todos los animales generan un impacto, todos. Las plantas también, todos tenemos un impacto sobre el ambiente. Solamente que nosotros con el paso del tiempo hemos generado con nuestras tecnologías, con nuestras formas de hacer y de ser, hemos generado o hemos agravado pues ese impacto. Lo hemos hecho más notorio y lo hemos hecho más grave. Bueno, y aquí al final, ojo, bueno, entonces, introducción. Me llama la atención relacionándome la Tierra con una máquina. Ya, captó mi atención. Me dice de qué va a hablar, cuál es su afirmación, qué afirmación es la que va a defender. Listo, ahí está. Y luego dice los propósitos que tiene con el escrito y cómo está organizado el escrito. Entonces dice, por eso lo marqué con azul. Y acá yo escribí mis convenciones, ¿no? Aquí mis convenciones, rojo, ideas principales, azul, propósitos del ensayo, café es la tesis, el verde son las preguntas, el morado es algo que yo estoy cuestionando. Ustedes pueden sacar el número de convenciones que consideren. Pero se me olvidó escribir. No, el azul, propósitos del ensayo, ¿no? Entonces yo miro que acá está el propósito. Dice que aquí, en este ensayo, va a exponer los principales problemas ambientales ocasionados por el ser humano, las causas y consecuencias de un comportamiento irracional protagonizado por el supuesto único ser racional de la creación. Ojo aquí, que me encantó también, y vuelvo a resaltar aquí el trabajo de Juan Andrés, de la creación, que encuentran aquí un poco incoherente con todo el discurso del autor. Voy a marcarlo acá con otro color. Y yo lo vi, perdón, yo me fijé en esta palabrita que es un poco contradictoria por Juan Andrés porque no me he dado cuenta. Bueno, dice, las causas y consecuencias de un comportamiento irracional protagonizado por el supuesto único ser racional de la creación. ¿Qué encontraron allí? Como un poco incoherente con el discurso que el autor plantea. Bueno, entonces nos dirá, vuelvo y digo, porque ese fue el compañero el que encontró esa afirmación, que él nos está hablando todo el tiempo de la evolución. Y acá utiliza la palabra creación, ¿sí? Y la creación la entendemos pues desde la versión religiosa de un ser superior que ha generado bajo su voluntad y disposición un mundo, ¿no? Un universo. Entonces, no sé, pues como le escribía Juan Andrés, puede ser que inconscientemente pues pesen nuestras creencias. Y cuando uno está escribiendo muchas veces no se da cuenta de ello. Entonces él está hablando de evolución, pero de todas maneras inconscientemente tiene la idea aún de creación, de esta teoría, ¿no? Religiosa. Bueno, listo. Entonces, otra vez, introducción, título, llamo la atención para que el lector lea mi documento, tesis, y luego los propósitos de, ¿qué va a exponer usted aquí? ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? ¿Listo? Y luego dice cómo está organizado. Entonces dice, bueno, ¿qué va a hacer? Que va a exponer los problemas ambientales ocasionados por el ser humano, sus causas y consecuencias. Va a revisar algunas propuestas y planteamientos para paliar el daño. Paliar es reducir. Explico paliar porque varios lo escribieron como palabra que desconocían. Entonces, paliar es reducir, como disminuir, ¿cierto? Disminuir el daño hasta ahora hecho y trataremos de exponer una conclusión personal sobre el problema, la solución y las expectativas posibles. Finalmente, uno diría, todo esto que menciona el autor lo logró, o sea, logró ese objetivo y cada una de estas partes que nombra presentó propuestas, planteamientos, trató de exponer una conclusión, todo eso se ve incluido en el ensayo.
¿Quién nos quiere decir si le faltó algo de lo que él menciona ahí? O si definitivamente tenemos una lista de chequeo y decimos, es que en la introducción él dijo que iba a hablar de esto y todo eso aparece en el ensayo. ¿Qué creen ustedes, sí o no? Hola, Anita, qué pena que estaba acá mirando, era el ensayo y no. Emerson Estién, hola, cuéntanos. Profe, pues yo, por ejemplo, en mi actividad, pues me taller, ¿no? Escribí que, pues, o sea, el tema que él escogió es un tema en el cual se pueden abordar demasiados temas, aparte de los que él ya expuso. Pues que no me parecían así muy completo, pero tampoco tan desinformado, o pues tan, no como mediocre, sino tan vacío, ¿sí? Sí. Entonces digo que es un tema en el cual se puede abordar demasiados subtemas, ramas, pero pues para lo que expuso, para mí estuvo bien. No sé. Listo, sí. ¿Alguien más considera como Emerson que reúne los criterios? O sea, ¿qué estoy preguntando? En la introducción, en algún momento ustedes plantean, y no me refiero solamente a la introducción del ensayo, sino si van a hacer la introducción de un proyecto, lo que van a contar es qué objetivo persigue con ese ensayo y qué partes va a tener en cuenta o cómo se estructura o qué lo compone. Entonces, algunos dicen, primero este ensayo va a exponer acerca de el origen de la problemática ambiental. Segundo, este ensayo va a hablar o a explicar las implicaciones de ese problema en la vida de las personas. Tercero, ¿sí? O sea, se trata de dar un orden, o sea, no tenemos una lista de, como las que aparecen en, ¿cómo se llama eso? Se me escapó el nombre. Como las que aparecen en un primer momento en un trabajo o en un libro que me señala el capítulo 1, capítulo 2, eso no lo podemos hacer en un ensayo, menos en un ensayo corto, que es lo que ustedes van a elaborar, o un ensayo corto como este, pero sí podemos en la introducción colocarlo. O sea, primero, bueno, el objetivo del ensayo es este. Primero se va a hablar de esto. Segundo, se va a explicar tal cosa. Tercero, tal. Como para dar, orientar al lector respecto a lo que se va a decir y cómo está organizado. Bueno, entonces, listo, seguimos. Ya viene el cuerpo del ensayo, ¿listo? Entonces ya empieza a desarrollar y a defender sus ideas o esa tesis que ya leímos. Y empieza con un título que dice el principio de la agresión. Entonces de aquí yo ya me ubico y digo, por ejemplo en mi caso digo que aquí nos va a hablar del momento en el cual se originó la problemática. ¿Cuál será mi respuesta al momento? ¿Qué respuesta le dieron ustedes a este título? Yo sé que no está en forma de preguntas, pero antes de leerlo, ¿ustedes cuándo imaginaron que empezó la agresión? Ahí se refiere cuándo empezó la problemática ambiental. Antes de leerlo, ¿qué idea tenían ustedes? ¿Está relacionado con lo que dice el autor o fue totalmente diferente? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó la problemática ambiental? Bueno, voy a preguntar así a alguien, si no nos lanzamos al agua. Tranquilos, lo que Profe, ustedes... pues Sí, dime. como que, como que desde que los humanos comenzamos a explotar el medio ambiente, ¿Listo? ¿Y eso cuándo? ¿Cuándo crees que se dio? pues desde que aparecimos los humanos a ¿Listo? perturbar como la normalidad. Ahí dice, de los primeros homínidos. Homínidos es, digamos, las primeras características que van a tener esos, sabemos que, bueno, hablamos de un proceso evolutivo donde tenemos a los primates, ¿cierto? Orangutanes, chimpancés, que van a establecer una relación con el medio y luego van a ir generando unas características muy particulares hasta convertirse en Homo sapiens sapiens, que es, digamos, nuestra especie. Sí, bueno, entonces el autor va a decir lo mismo, ¿no? O sea, desde el mismo momento en que estos primates empiezan a evolucionar o a involucionar, porque esa sería también la reflexión que haríamos. Es más, podríamos plantear una tesis así, como cuestionando evolución o involución.
Bueno, y eso nos daría para toda una discusión. Entonces empieza a relacionarse con el medio y a generar un impacto, ¿cierto? Es imposible que no lo genere. Hay una relación y en esa relación, pues definitivamente se ha perjudicado el medio. Pero hay unas condiciones que facilitan que se empiece a perjudicar más. ¿Cuáles son? ¿Qué pasa con esos primeros homínidos? Según lo que explica el autor. ¿Qué pasa con ellos? O sea, empiezan a generar una serie de dinámicas que van a trastornar más aún la relación que tienen con el medio. ¿Qué nos quiere decir? Cristian David, no sé, Cristian David, o Jesús David, o Charit, o Wendy. Bueno, recordemos que la idea, o sea, en general, porque a veces me siento, o con Ana podríamos sentirnos un poco cansoncitas de estar solamente acá exponiendo y no tener como la recepción de ustedes, ¿sí? Ustedes nos cuenten, participen, no se preocupen, a veces hemos generado la cultura de que lo que yo puedo decir no es importante, no es valioso, vale menos, quizás digo algo tonto, pero no, o sea, este es un espacio donde tenemos la confianza, todos estamos en un mismo nivel y podemos hacer el comentario que consideremos sin tener que pensar en que se vayan a emitir juicios de valor negativos, ¿no? Bueno, ahí rápidamente nos vas a poner varias cosas. Y esto es algo sobre lo que voy a llamar la atención, porque no sé si Anita en tu caso, pero en el caso de los mapas conceptuales que hicieron respecto al ensayo, tuvieron muy en cuenta las consecuencias de bueno, como los factores que originan la problemática ambiental y sus consecuencias, pero poco le dieron peso a esta primera parte del ensayo que habla sobre el origen. Y como él nombra dos momentos clave, que empiezan a ser problemáticos en referencia a la relación del ser humano con el ambiente. El primero es que esos homínidos empiezan a movilizarse hacia el norte, es decir, aparecen en África, se movilizan hacia, bueno, acá voy a mostrar que está la imagen, ¿cierto? Entonces esos primeros homínidos aparecen aquí en África y empiezan a movilizarse. ¿Por qué empiezan a movilizarse? Porque la población empieza a crecer. Esos primeros homínidos tienen unas características y es que son vegetarianos. Yo le di ese nombre, ahí no dice, pero dice que simplemente comen frutas, ellos no cultivan, ellos son sedentarios, van de un lado a otro consiguiendo el alimento. Ustedes saben que el hecho de cuando ya ellos saben que pueden cultivar y empiezan a hacerlo, pues se empieza a exigir y exigir más de la tierra. Sin cultivar, pues sencillamente van recogiendo lo que van encontrando. La población es pequeña, entonces no hay mayores dificultades. La población luego empieza a incrementarse, y eso implica que empiecen a migrar hacia otros lugares. Migran hacia Europa, migran hacia Asia. Y cuando migran al norte, ¿cierto? Pues van a generarse unas nuevas necesidades, unos nuevos problemas que van a exigir que él se adapte a ese medio agreste, porque Europa, hablamos de glaciaciones, y Europa es fría completamente, entonces él tiene que, acá hablamos de trópico, un clima diferente, y él tiene que trasladarse y adaptarse a ese medio. Para eso, pues ya empieza a cazar, además de cazar, pues empieza a utilizar la piel de los animales, y fíjense que allí ya hay unos mayores efectos de su acción sobre el ambiente. Y ya empieza también, más adelante, empezará pues a cultivar, empezará a utilizar el fuego. Y eso cada vez en mayor proporción va a ir utilizando herramientas, va a ir generando pues que haya una afectación sobre eso, el medio ambiente donde él se encuentra. Es más, en un momento él empezó a usar la cueva, ¿no? Así como los osos, simplemente utilizo lo que el medio me brinda y me meto en la cueva. Pero luego ya empieza no a utilizar la cueva,
sino que empieza a construir y a imitar cómo es una cueva. A partir de recoger plantas, de cortar ramas, empieza a imitar y hacer aparte lo que es la cueva. A eso le llamamos cultura. Los animales no construyen, bueno, algunos, y acá podemos generar una discusión, ojo que esto va para otro ensayo, pero digamos que no al nivel del ser humano los animales pueden construir. Eso digamos que es una posibilidad propia de su racionalidad como ser humano, que es construir y es constructor innato, construye cosas. No simplemente se quedó como los demás animales utilizando la cueva, sino que construyó algo diferente a una cueva, con otros materiales y con otros elementos. Y eso de por sí ya genera que haya unas implicaciones. Y alguien dirá, profe, pero eso a corto plazo, ¿qué implicaciones iba a generar? No, pero démonos cuenta, o sea, pensemos en Bogotá. Bogotá era antes lo que es ahora, no. Muy posiblemente en un bosque acá donde yo estoy ubicada pasaba un venado corriendo, era un espacio totalmente natural, que luego fue colonizado, un espacio principalmente donde encontramos humedales. Los humedales fueron convertidos en rellenos, ¿sí? Entonces le quitamos espacio al humedal, lo acabamos para nosotros asentarnos ahí, colonizar ese territorio. Implicaciones, pues todas las que podemos encontrar en la actualidad. Listo. Entonces, primeras implicaciones. Y luego nos va a hablar de un concepto muy importante. Acá yo escribo una pregunta, no la voy a mencionar porque, bueno, la idea es avanzar en la estructura de este ensayo. Pero acá nos va a hablar de otro concepto clave. Esperen a ver si bueno. Luego nos habla de otro subtítulo que dice el colapso y sus consecuencias, y nos va a hablar de la revolución industrial. ¿Por qué él menciona este momento como un punto clave también en la relación entre el hombre y los recursos? ¿Quién nos quiere comentar? ¿Qué pasa con la revolución industrial? ¿Qué genera respecto al ambiente? Un impacto. Bueno, pero ¿qué impacto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? Bueno, y antes de la revolución industrial, ¿qué había? Bueno, podríamos extendernos mucho, es que este tema va para hablar. Bueno, yo en esta primera parte podríamos quedarnos 3 horas hablando mucho de cada una de las cosas, mirarlas con detenimiento, pero bueno, no tenemos el tiempo. En la última parte hay cosas que yo no podría explicarles. Por ejemplo, habla de fluo, hasta el nombre me dificulta cuando habla específicamente de esos gases o esos químicos que son los que contaminan la atmósfera. Y yo digo, bueno, aquí quisiera ser Claudia Neira, o quisiera ser el profe Jorge, o quisiera ser, bueno, el profe Manuel, para poder entender muy bien esos conceptos, porque ya pertenecen a otra disciplina, aunque intento comprenderlos a partir de buscar información en otro lado. Cloro, flúor, carbonados, creo que es que se llama, mira, que tiene unos nombres muy raros. Esa parte también me parece sensacional, pero se escapa un poquito de mi disciplina y podría hablar, pero entiendo que me falta cierto conocimiento. Pero esta primera parte que tiene que ver con historia, con procesos sociales que han impactado al medio ambiente, pues sí, y creo que hablo con mucho entusiasmo porque pues es lo mío. Listo. Entonces, listo, alguien está hablando de la revolución industrial. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué él la menciona? ¿Por qué colapso? Fíjense que nombra revolución industrial en el título donde menciona el colapso. O sea, es un punto crítico, o es un momento crítico de la historia en relación con el medio ambiente o con el ambiente. Bueno, recordemos, antes de la revolución industrial no existía la idea de la fábrica, ¿no? Hablamos de Edad Media, avanzamos un poquito en el Renacimiento, y, ¿cierto? Vamos a ver aquí el cursor como para que yo sé que no me están viendo ahorita y de pronto se me duermen ahí. Entonces, existían otras formas de comercializar, otras formas de hacer los productos. Surge entonces la idea de la fábrica y con ella pues toda la idea de la producción en serie, la producción en masa. Entonces empiezan a generarse cada vez más y más productos que no solamente van a ser para satisfacer necesidades básicas como estos homínidos, los primeros de los que nos habla él, trabajaban para satisfacer sus necesidades básicas, pero estos otros homínidos
van a trabajar para crear muchos y muchos objetos, algunos necesarios y otros totalmente suntuarios, es decir, que no tienen mayor funcionalidad, pero que nos hacen ver ahora, ¿no?, como algo muy necesario. Si yo no salgo con la manilla, es que yo ya no me veo igual y no puedo vivir. Si yo no utilizo maquillaje y si no me coloco las pestañas y ni siquiera sé de dónde sacaron las pestañas y a cuántos animales tuvieron que matar para ponerme las pestañas, tampoco soy capaz de salir de mi casa. Pero pues estamos todos los días bajo una presión social intensa y finalmente no nos cuestionamos muchas cosas de lo que consumimos y comemos a diario y el uso que le damos pues a todos nuestras herramientas cotidianas. Entonces, la revolución industrial y su idea de fábrica y su idea de producción descontrolada va a generar, va a ser el punto culminante y el punto de la historia, y vamos a encontrar muchas evidencias de por qué sí, porque alguien podrá discutir, uy, no, pero ¿cómo así que la revolución industrial? Que no, nos podemos dar cuenta en emisiones de CO2, nos podemos dar cuenta en la cantidad de población, porque esto permite que la población empiece a crecer, ¿cierto? Entonces hay posibilidades. Primero, hay posibilidades de consumir más. Segundo, hay condiciones para poder consumir. Entonces, soy comprador y soy productor. Así sea productor en las peores condiciones, porque no todos. Esta revolución industrial aparece en el contexto de un sistema que tenemos en la actualidad que se llama capitalismo, y en el capitalismo sabemos que no todos somos dueños, que la mayoría lo que hace es aportar su mano de obra para el trabajo. Pero bueno, yo me quedé aquí hablando mucho tiempo de las consecuencias que esta revolución industrial tuvo a nivel de las relaciones sociales y de los países que hoy consideramos subdesarrollados, principalmente África y Asia, porque se convirtieron en la despensa de recursos para estos países poderosos. Revolución industrial, y yo creo que ustedes de una vez lo relacionan con Inglaterra, ojalá sea así, ¿cierto? Y con varios países europeos. Pero bueno, como necesitan recursos, empiezan a explotar otros países y otros territorios, los empobrecen, y ahora nos preguntamos, ay, pobrecitos los africanos, ¿por qué pobrecitos? Es que la mentalidad pobre, pues revisen la historia a ver qué fue lo que sucedió. Bueno, la revolución industrial marca un punto clave de relación con la naturaleza. El ser humano no entiende que los recursos se pueden agotar en algún momento. Y empieza entonces a arrasar con todo lo que encuentra, a crear y a crear productos, y a crear productos no uno ni dos. Vuelvo y digo, la cadena productiva en una fábrica se pueden crear miles de productos en serie y en un día, y necesitan pues un consumidor, y por eso llaman la atención de quien los pueda consumir. ¿Para qué? Pues para generar capital y para ganar dinero. Eso finalmente el autor lo va a cuestionar. Listo, y sigue con el desarrollo del tema, ¿no? Entonces nos nombra esos dos momentos históricos. Él nos habla de dos culturas que, o sea, nos da una evidencia. Fíjense que acá nos presenta una evidencia, la cultura maya y Rapa Nui, que es la de la isla de Pascua, que pues desaparecieron porque, por los procesos de deforestación que generaron, que cambiaron pues el clima que en ese momento había, y eso pues va a afectar las cosechas y va a afectar la producción de alimentos. Listo. Entonces aquí marco en rojo pues lo que para mí parecían ideas principales. Va a mencionar el tema de la superpoblación. Luego va a empezar a mencionar problemas como las emisiones de CO2 que se producen en esos países industrializados, ¿cierto? Hablamos de toda la parte norte del hemisferio. Y sigue pues desarrollando la idea. Bueno, acá nos muestra la evidencia, que es muy interesante. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? ¿Quién nos quiere recordar? ¿Qué es lo que nos muestra aquí en esta imagen? Y ya pasamos rápidamente a la conclusión, porque tampoco los quiero aburrir con ahí muestra cuando el mundo está con las luces encendidas, o sea, una parte, y la otra aquí está con las luces apagadas. ¿Listo? O un fuerte impacto ambiental lo genera el uso de energía. ¿Listo? Y lo que dice, miremos acá en el mapa qué países o qué sectores o qué regiones del mundo son las que emplean mayor energía. Si nos damos cuenta, son aquellos que denominamos países desarrollados. Entonces, fíjense toda Europa, y fíjense acá, bueno, una parte acá de
de China también, bueno, del oriente de Asia, toda Norteamérica, ¿cierto? Estados Unidos. Y fíjense que acá en Sudamérica nosotros nos encontramos vinculados con esa zona. Y acá una parte de Brasil, bueno, de Uruguay. También Uruguay y Argentina está, pero no tanto. ¿Esta qué zona es y por qué no está tan iluminada? ¿Y estas zonas qué son y por qué no están iluminadas? Bueno, acá nos damos cuenta, región, la selva amazónica. Y acá, bueno, desierto de Sahara, acá también es zona, hay unas zonas selváticas, entonces, pues no han llegado los procesos de industrialización. Pero esto tiene una relación. Entre más industrialización, más o menos recursos. Más. ¿Será que si somos más industrializados, hablo de recursos naturales, de bienes de consumo? Ah, no, profe, entonces no. Listo. Entonces, sí, entre más industrialización, más bienes de consumo. Entre más industrialización, más presionamos al medio ambiente, más presionamos a la tierra a producir lo que ella no alcanza a producir. Es que, o sea, si a ti te dicen, bueno, vamos a correr, no sé, 5 kilómetros, tú sabes cuál es tu límite, no sé, quizás corras 4 kilómetros y hasta ahí llegas, ese es tu límite. La Tierra tiene un límite, no la podemos obligar a correr más de lo que ella puede, pero lo estamos haciendo, la estamos obligando a producir más de lo que ella puede. Bueno, y ustedes dirán, pero ¿cómo la obligamos a producir? Sí, pues utilizamos fertilizantes, utilizamos toda serie de químicos para que utilizamos hormonas para que el pollo en 2 meses ya esté gordito y se vea jugoso y entonces el consumidor lo quiera comprar, pero no es un proceso natural, o sea, el pollito no crece y no se engorda en tan poquito tiempo, ni tampoco la tierra puede producir en tan poco tiempo. O sea, la tierra tiene unos procesos naturales, pero como somos tantos ya, pues necesitamos producir, y bueno, somos tantos y producimos cosas que consideramos necesarias, pero en realidad no lo son. Entonces, hacemos un proceso de sobreexplotación. Ejemplo, yo creo que este caso ustedes lo conocen, la Nutella. ¿Cuál es el principal componente de la Nutella que tanto nos gusta? Y lo digo porque a mí me encanta la Nutella. ¿Cuál es? ¿Con qué se hace la Nutella? ¿Principal componente cuál es? Con chocolate, profe, creo. Y Con avellanas. cacao y avellanas. Sí, profe. Ajá, aceite de palma. Y el aceite para poder pues seguir vendiendo mucha Nutella, pues tienen que generar muchos cultivos de aceite de palma. Esos cultivos implican que dejen de o que talen aquellas plantas que también sirven de alimento a otros animales, pero pues como necesitan en la palma, no les sirve a otras plantas, entonces acaban con las otras para poder cultivar las que ellos necesitan. Y al quitar las demás, pues acaban con el hábitat, sobre todo de los gorilas, y eso es un fenómeno que se está dando principalmente en África y en algunas regiones de Asia, donde pues hay cultivos de palma de aceite. Pero pues esos procesos no los conocemos nosotros. Además, pues hay otras problemáticas sociales allí que emplean mano de obra barata. Esa mano de obra barata, pues consideremos que son niños que no pueden armar sindicatos, que no pueden quejarse, que pues trabajan para estas grandes multinacionales a las que les pagan unos sueldos de miseria y además pues talan los bosques, acaban con plantas nativas por cultivar lo que se supone les va a permitir a ellos pues vender sus productos, se supone, ¿no? Porque finalmente todos somos consumidores y los compramos, pero no sabemos qué hay detrás de esos productos. Listo. Sigue desarrollando su idea, ¿cierto? Dice que también el ser humano, bueno, aquí él nos plantea muchas, o sea, relaciona, como decía Emerson, muchos elementos y factores a todo el tema de la problemática ambiental. Entonces nos va a decir que el ser humano también genera calor y que eso también es contaminante, o sea, tiene una implicación. También nos va a decir que, bueno, acá nos va a hablar del efecto invernadero, que a mí
la verdad, hasta hace algún tiempo yo entendía, cuando uno le dicen efecto invernadero, uno lo ve como algo negativo, pero en realidad es un proceso natural, siempre ha habido efecto invernadero, solamente que estamos generando un desequilibrio en él, ¿cierto? Porque siempre ha habido gases en la atmósfera que nosotros consideramos nocivos, pero que de cierto modo permiten que se mantenga el clima global. Acá dice que es más o menos de unos 15 grados, pero como generamos más y más gases cada día, ¿cierto? Sobre todo porque nos industrializamos y las industrias, ustedes saben que generan mucho CO2, los carros todos los días generan CO2, nosotros generamos CO2. Por eso son tan importantes las plantas, porque las plantas lo que hacen es lo contrario, ¿no? Recogen CO2 y lo que emiten es oxígeno. Nosotros recogemos oxígeno y lo que emitimos es CO2. El ganado es, o sea, nos encanta y la carne, ¿cierto? De res. Y es, digamos, es rentable, es un negocio rentable, pero el ganado tiene una doble implicación. La primera es que los cascos erosionan la tierra y la segunda es que emiten metano, o sea, las heces del ganado producen, es altamente contaminante por ese gas. Bueno, entonces nos va a hablar del efecto invernadero, por acá nos va a hablar de otro problema que es el oscurecimiento global. Bueno, sigue desarrollando su idea. Nos habla del calentamiento global, del fenómeno del niño y la niña, aunque él no se atiene acá, simplemente los menciona, a algunos les da más relevancia que a otros de los temas que he nombrado. Y finalmente, bueno, acá nos propone otro mapa. En este mapa lo que dice es que hay, muestra una evidencia, ¿no? Que no nos dice de dónde la obtiene, porque es que él no utiliza referencias, que es un equívoco, no solamente en las imágenes, sino que a veces él habla, por ejemplo, acá cuando habla de esta isla que se formó de plástico en Hawái, que dice que la isla es del tamaño de Texas, él no nos dice de dónde sacó esa información. Pues sería no solamente interesante, sino necesario y es obligatorio que en un texto académico me remitan a mí a la fuente. ¿Listo? Bueno. Y finalmente nos habla de las conclusiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene el cuerpo del trabajo? Pues sencillamente él se encarga de exponer cuál es el origen de la problemática ambiental, qué implicaciones tiene la problemática ambiental, cuáles son los factores que generan la problemática ambiental, principalmente como esos tres aspectos son los que menciono. Y termina con una conclusión. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la conclusión sí cumple con los requisitos? ¿Qué es la conclusión en el ensayo y en cualquier documento? Es el cierre del argumento, ¿cierto? Es como la síntesis, o sea, contar en muy pocos párrafos lo que ya se dijo. O sea, aquí en las conclusiones lo que va a aparecer es el resumen de todo el cuerpo del trabajo. ¿Ustedes creen que cumplió con el objetivo o no en la conclusión? Y aquí ya terminamos. Y rápidamente les presento la guía y terminamos. ¿La conclusión sí cumple o no? ¿Qué mencionan en la conclusión? Profe, pues yo creo que sí. Bueno, pero fíjate, Haider, que él, o sea, es interesante porque él hace, bueno, él dice, él habla de su propuesta, ¿no? Dice que su principal propuesta es generar como, o sea, que son las nuevas generaciones las encargadas de generar nuevos procesos, nuevas relaciones con los recursos, y que hay que construir una ciudadanía preparada para ello. Pero eso no lo menciona dentro del trabajo, ¿sí? Cuando yo leí la conclusión, me sentí como en otro trabajo. O sea, interesante porque él hace una propuesta allí, pero la propuesta debió ir más en el cuerpo del trabajo que en la conclusión. En la conclusión debió tomar lo que él mencionó, hacer un resumen de lo que él ya había explicado. Por ejemplo, un buen resumen que hubiera sido el origen de la problemática ambiental, se remite a los primeros homínidos y también principalmente a la revolución industrial. Esa es una buena conclusión de una parte de lo que él dice. Otra, los principales factores detonadores de la problemática ambiental
son las emisiones de CO2 debido a los procesos de industrialización, el oscuramiento global, bueno, ahí después nombra uno, bueno, el efecto invernadero, bueno, nombrarlos, pero a nivel muy general. Si hubieran estado 3 parrafitos resumiendo todo lo que él ya había explicado. Pero si yo voy a la conclusión aquí, me doy cuenta, es para que ustedes no lo vayan a hacer, porque este sí no es un contraejemplo, es lo que no deben hacer. Aquí la conclusión no es correcta, porque él habla de su propuesta. La propuesta debió estar incluida dentro de su cuerpo del trabajo. En la conclusión debe ir como el resumen, o sea, de manera que la profesora Andrea vaya, si yo voy a la conclusión sin haber leído el trabajo, yo sé de qué me va a hablar. Me hago una idea muy general. Pero si yo voy a la conclusión y sin haber leído este trabajo, no me voy a hacer una idea de lo que él habló. Voy a saber de su propuesta. Bueno, voy a saber que está hablando de problemática ambiental, pero no específicamente de que él me habló de revolución industrial, de que me habló de proceso de hominización, de que él me habló de emisiones de efecto invernadero, de que él me habló, ahí no lo logro saber. Entonces, la conclusión tiene que remitirse a lo que ustedes ya hablaron. ¿De qué forma? En forma de síntesis. Es un resumen muy pequeño de lo que ya se dijo, ¿listo? Vuelvo a decir, no se trata, excelente la propuesta, o sea, ojalá siempre haya una propuesta en un ensayo, porque no solamente es problematizar y cuestionar, también es generar una idea, o sea, tengo una alternativa. Pero la alternativa aquí debió ir dentro del cuerpo del trabajo, no como conclusión. ¿Listo? Es para que no lo van a hacer en su trabajo. Bueno, no sé si hay alguna dificultad y rápidamente explico cuál es la tarea que queda. De todas maneras, recuerden que tienen el contacto de Anita y mío para cuando se quieran comunicar. Anita, mientras voy abriendo la... Sí, Andrea, aquí estoy. Estoy en tu clase, muy juiciosa, poniendo atención. No, Anita. Tranquila. Pues no sé, ahí mientras abro la guía como para explicarle lo que tienen que hacer la próxima. No, pues, Respecto a la organización. es que te escuché como entrecortado. Mira que todo el tiempo estoy O lejos. No. Sí, todo el tiempo te escuché bien, pero en este momento no sé si es que estás moviéndote un poquito al micrófono o algo, te escuché un poquito entrecortado. Ya me acerqué otro poco. No sé si me escuchas mejor. Sí, ya te escucho mejor. Listo, entonces voy a abrir la guía. No sé, yo estaba haciendo como la evaluación del último trabajo, les decía que, pues como para comentarles un poco que si han entregado, si no, yo les decía que nos mencionaran qué dificultades han tenido, porque en realidad de 10 uno, no todos, ni menos de la mitad del curso han entregado los trabajos, entonces me parece un poco preocupante. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Me entregaron, pero entonces creo que se evidencia que hay estudiantes que no están atentos, o sea, se conectan y se van, o los que no se han conectado porque la mitad, digamos que lo que yo evalué, que fueron poquitos, pero la mitad lo que hizo fue el análisis sobre el texto de qué es un ensayo, más no sobre el ensayo que era la idea. Entonces, creo que ese tema es la explicación que tú hiciste ahorita me parece muy clara, muy precisa, muy acertada, porque sí vi muchos errores sobre todo cuando usaban el tema de los colores para señalar algo, porque es que resaltaban párrafos completos, y pues esa no es la idea. Entonces sí se evidencia todavía mucha dificultad en la selección o en resaltar una idea principal, en resaltar una idea secundaria. Básicamente como que las notas al margen eran unas cosas en algunos casos muy extensas, no trataban como de resaltar realmente esas cosas importantes, sino que la idea principal y la copiar y la pegar, y pues tampoco es la idea. Entonces básicamente eso fue lo que evidencié. Hay unos estudiantes que sí hicieron pues el ejercicio como era, analizar, pero muchos en ese caso, todo el ensayo estaba perfecto.
toda la evaluación del ensayo lo hicieron bien, 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 sí, pero entonces ahí es donde entra uno a darse cuenta que efectivamente no estaban como haciendo esa lectura comprensiva a conciencia, o realmente en la planilla nosotros, o sea, no se fue muy claro, de pronto los términos que se usan todavía son muy complejos, no sé cuál fue realmente la causa, y si te dijeron a ti qué fue lo que más incidió para que ellos respondieran en la guía, o sea, si no entendían, si lo hicieron por hacerlo, qué fue las dificultades que ellos tuvieron, pues sería chévere que me compartieras también eso para tener en cuenta. Porque pues sí vi que hubo muchas falencias en esa parte como de querer cumplir. Eso, Andrei. Entonces ya te doy paso para que revisemos lo de la guía. Listo, ya. Es que tenía el micrófono apagado. Decía que, o sea, la idea no es solamente cumplir por cumplir, sino que si yo entrego mi trabajo, pues espero que aprender. O sea, la profesora me va a indicar si alcancé la competencia o no, o qué me falta, o qué debo ejercitar para poder alcanzar esa competencia. O sea, fíjense que las guías, ahí mencionan unas competencias. O sea, la idea del estar aquí es eso, o sea, que ustedes aprendan, que ustedes se formen. Nosotros mismos aprendemos en el ejercicio de enseñar, ¿ya? Pero es ubicarnos y generar conciencia respecto al estar aquí. Si yo no entrego, nosotros no, o sea, si ustedes no entregan, nosotros no vamos a saber si alcanzaron la competencia o no, o en dónde están, o en qué nosotros podemos colaborarles, o qué dificultades son las que hay para poder, digamos, mirar de qué forma enfrentamos esas dificultades. Entonces nos hacen a nosotros el trabajo más complicado, que si no hay una entrega de un trabajo, nosotros cómo vamos a saber, bueno, entendió. Cuando uno lee los trabajos, yo creo que con Ana nos pasa lo mismo, entendemos, bueno, se entendió esta parte, bueno, esta otra parte no se entendió de la mejor manera. Bueno, por ejemplo, en este documento quizás nos damos cuenta que nos faltó ser más precisos, quizás en el primer ejercicio, en el enunciado, ¿sí? De pronto al no mencionar la palabra ensayo, aunque eso se explicó en un momento de clase, pero no haber dicho la palabra ensayo, sino que ahí dice texto, lo remitió al primer documento y no al ensayo. Pero bueno, la idea es eso, o sea, entender, creo que estamos en un momento, espero que no creo que sea demasiado tarde, como para que ustedes nos cuenten, o sea, qué es lo que está pasando, qué dificultades hay, o nos propongan. Nosotros también estamos dispuestos a escuchar y a generar nuevas dinámicas, y eso va a permitir que haya mayor interacción, mayor participación. No sé, pues dejo ahí mientras presento esto. Sí, ahí yo quería decir una cosita, chicos, miren, eso es lo importante, porque es que yo estoy recibiendo los trabajos el mismo día que ya se cierra, ¿sí? Y se juntan con muchos trabajos, entonces es más complejo porque estos trabajos necesitan de lectura para nosotros, necesitan tiempo. Entonces, si se nos acumula todo, pues tenemos que estar tratando de hacer un poco más rápidos en la revisión. Entonces, hay muchas cosas que son importantes y que necesitamos ir al detalle. Y en ejercicios como estos, chicos, miren, si ustedes no se sienten con la suficiente preparación para resolverlos, entonces lo más importante es que ustedes lean la actividad. Si tienen dudas, en la siguiente clase la solucionamos para que haya la posibilidad de hacer las cosas bien hechas y no que nos queden a la carrera. Entonces, por ejemplo, si en esta guía
Si ustedes ven que es algo complejo, ven que es algo, léanla, o sea, tómense el trabajo de leer esa guía o el texto hoy mismo y decir, mira, a mí me generan las preguntas, no entiendo lo que me piden en esa rúbrica de evaluación, no comprendo lo que me están, y hago esas preguntas, si las puedo hacer por correo bien, que tengo que esperar a la siguiente clase, pues las hago, pero no dejen pasar esos espacios, porque nosotros asumimos que sí entienden y cuando van a ver sus calificaciones, ustedes van a decir, ay, pero yo entregué, pues sí, entregaste, pero no entregaste lo que se te pidió, entonces tu calificación, o sea, puede que te la recibamos, pero la calificación no va a ser la misma. Y les recuerdo, chicos, que para este año nosotros ya no vamos a decir si recibió o no recibió, no, ya va a aparecer una escala valorativa de lo que estamos recibiendo. Entonces, si tú vas a encontrar que yo entregué, hice todo, pero si encuentro la I es porque te faltó. Entonces es importante que tengan en cuenta eso y que estén preguntando. Si no entienden, pregunten. No asuman que ustedes saben y que son perfectos, porque pues si aún a nosotros nos cuestan muchas cosas, pues a ustedes todavía mucho más. Entonces como esa parte de estar muy atento a lo que les queda difícil para preguntarlo a tiempo. Listo, Andrés. No te escuchamos, Andreita. Es que cierra el micrófono y se me olvida. Bueno, les decía que sí, que lo que dice Anita es muy válido. Nosotros estamos aquí para orientarlos, entonces pues déjenos ayudarles. No dejemos todo para última hora, como dice Anita, a veces pues si ustedes lo dejan para última hora, uno también le revisa el trabajo de última hora, con la misma rapidez y al mismo ritmo en que ustedes lo elaboraron, y no es lo correcto. O sea, lo correcto es poder ustedes realizar su trabajo en el tiempo adecuado, hacer una lectura completa, y que también nos permitan a nosotros, pues, voy a decir acá saborear ese trabajo, leerlo a fondo, evaluarlo de la mejor manera. Entonces, pues, ojalá a partir de hoy se generen nuevas dinámicas. Vuelvo a decir, ustedes pueden proponer cuando lo consideren, ustedes pueden cuestionar con argumentos siempre cuando lo consideren. Todos esos argumentos y comentarios son bienvenidos. Bueno, rápidamente, entonces, acá van a encontrar, ojalá leamos toda la guía, no lleguemos ahí a meternos de una vez en contenidos, a ver, miremos qué ejercicios son los que hay, no. Démonos el espacio para entender, bueno, qué competencias hay aquí, será un puro carretazo de las profesoras o será que de verdad me van a permitir redactar un ensayo, voy a poder redactar un ensayo. Uf, genial, o sea, eso les va a permitir entrar a la educación superior con todas las bases. Relaciona el proyecto de investigación científica con otro tipo de proyectos. Bueno, vamos a hablar del proyecto de investigación, me está diciendo ahí. ¿Listo? Entonces acá vamos a encontrar que es un proyecto, vamos a hacer lectura de ese documento. Si ustedes quieren profundizar en ese documento, van al enlace, ahí lo encuentran, está completo. Esto es simplemente una parte, ni siquiera un capítulo, es una pequeña parte del documento completo. Y hay dos ejercicios que ustedes van a realizar. El primer ejercicio es diligenciar esta matriz. En la matriz encontramos 4 puntos a desarrollar. Esta matriz la hacemos a partir de esta lectura, ¿listo? De que es un proyecto. A partir de esa lectura hacemos la matriz. Y hay un segundo ejercicio que, como decíamos, ya es aplicar nuestras habilidades a nivel de escritura. Entonces, ya sabiendo, ¿cierto? Ya evaluamos, ya miramos que era un ensayo, ya leímos un ejemplo de un ensayo. Entonces, vamos nosotros a elaborar nuestro ensayo. Acá dice que no es obligatorio, pero solamente para aquellos que no tienen conexión. Pues todos los que están aquí presentes consideraríamos que tienen la posibilidad de realizar el ensayo. Y háganlo, créanos por ustedes mismos. No esperen que ya después en la universidad les pongan el ensayo y nos recuerden con dolor y digan, oiga, pero la profesora Andrea y Ana tanto que nos dijeron, hicieron énfasis en esto en el ensayo y ahora me toca hacerlo y no sé cómo. No, o sea, la idea es ir generando las herramientas y en el ejercicio, ¿cierto? Porque la teoría de qué es un ensayo la puedo saber qué es una tesis, puedo saber qué contiene la introducción del ensayo, el cuerpo del ensayo, la conclusión. Pero una cosa es leerlo en un ejemplo, otra cosa es sentarme y escribir y aplicar eso en mi documento. Entonces, vamos a elaborar un ensayo mínimo 2 hojas, ¿listo? 2 páginas, tamaño
carta, bueno, que quiero emplear, tamaño carta, tamaño oficio. Ojalá, bueno, si definitivamente usted no puede, pues, en computador, preséntelo a mano. Pero el ideal es que lo hagamos en computador y podamos aplicar las normas APA. ¿Listo? Aquí le dice, le da unas instrucciones y le dice, no, aquí no nos habla del contenido del trabajo, porque el contenido ya lo vimos, ya sabemos cómo se elabora un ensayo, cuál es su estructura, sino que nos dice en términos de forma qué instrucciones deben ustedes seguir. Volvemos a decir, el ensayo mínimo 2 páginas, de ahí para adelante, pues las que ustedes consideren. Siempre recuerden citar los autores, citen, si quieren utilizar gráficas, utilícenlas, pero citen. ¿De qué va a ser el ensayo? ¿Sobre qué va a ser la tesis? Sobre la problemática ambiental en la localidad donde ustedes viven. ¿Que quiero hablar de una problemática nada más? Listo, menciónela, argumente respecto a esa problemática. ¿Que quiero hablar de varias problemáticas? Listo, menciónelas y desarrolle la idea respecto a esas problemáticas. No sé si hasta allí hay alguna duda de lo que hay que hacer respecto a esta guía. No, más o menos entiende la idea. Bueno, entonces recuerden, de todas maneras, una cosa es mostrarla aquí, otra cosa es que ustedes ya entren, la visualicen, miren qué es lo que tienen que hacer. Háganlo, si hay dificultades nos pueden escribir ahí por Teams o se pueden comunicar al correo, bueno, comuníquense y nos cuentan qué dificultades hay. Esperamos que esta vez pues haya un mayor compromiso y todos puedan hacer la entrega, ¿listo? En la próxima clase pues discutiremos, bueno, la otra semana no tenemos clase, pero dentro de 15 días pues miraremos y evaluaremos qué tan difícil les fue desarrollar ese ensayo. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, un feliz día para todos y muchas gracias pues por participar de este espacio. ¿Listo, Anita? Listo, Andreita. Chicos, y ojalá en sus grupos incentiven la asistencia a esta clase porque miren lo que se están perdiendo sus compañeros. Si ustedes van a trabajar en grupo y sus compañeros no asisten a estos espacios, pues entonces va a ser más compleja la parte de trabajo en equipo, sobre todo con las indicaciones o con los requerimientos que ya nosotros les estamos entregando. Entonces, pues que se concepten 16 estudiantes de 2 cursos, pues es una población muy poca. Inviten a sus compañeros, por favor, que en el momento en que ustedes tengan que hacer un trabajo en grupo, todos hablen el mismo idioma y no unos sí y otros no. No más, Andreita. Listo. Bueno, chicos, Anita, muchísimas gracias, chicos. Entonces nos vemos dentro de 15 días. A ti, cuídate. Muchas gracias por todo, Andreita. Hasta luego, Chao, profe, chicos. gracias. Chao. 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 Chao, profe, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.